Bueno, entonces ya todos tenemos los micrófonos cerrados. Solamente vamos a dejar abierto el tuyo, Claudia, por el momento. Ya estamos al aire. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Claudia Jaramillo y soy comunicadora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Les acompañaré en este espacio dando apertura al evento y presentando a nuestra moderadora Jennifer Hernández Pacheco. Bienvenidos al Foro de Derechos, Garantías y Políticas de la Población Carcelaria en el marco de la pandemia COVID-19. Este foro tiene como objetivo visibilizar las precarias condiciones en que viven las personas privadas de la libertad y el personal de guardia del IMPEC en las instituciones carcelarias de nuestro país. Y hoy más que nunca, de cara a la pandemia y a la carencia de protocolos de atención y elementos de protección de bioseguridad para evitar su contagio. Esta es una iniciativa liderada por el Observatorio de Garantías Laborales de la Universidad de Antioquia, con la participación del personal del IMPEC, salubristas y abogados expertos en el tema. Hacen parte del Observatorio de Garantías Laborales las Facultades Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas. Contaremos con la participación de 4 invitados y una vez cada uno de ellos realice su intervención, podrán dejarnos sus preguntas a través de la sección de Facebook en esta página para su posterior respuesta. Damos paso entonces a nuestra moderadora, la profesora Jennifer Hernández, quien es administradora en servicios de salud, magíster en salud pública y docente de cátedra de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy nos reúne en este foro el tema de derechos y garantías de la población carcelaria en el marco de la pandemia. Este foro es organizado por el Observatorio de Política y Garantías Laborales de la Facultad Nacional de Salud Pública, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas. Para contextualizar el tema, es importante indicar lo siguiente. Hasta 1992, los asuntos penitenciarios en Colombia eran administrados por la Dirección General de Prisiones. A partir de 1993, mediante Ley 65, nace el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con el objetivo de administrar penas y garantizar los derechos fundamentales a los recluidos. En 1995, Colombia vive una época crítica a nivel penitenciario, principalmente caracterizada por el hacinamiento que se modera solo hasta el 2001, cuando se crea el Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano. Posterior a ello, entre los años 2002 y 2012, en el país se presentaron una serie de reformas que han incidido en la variación del hacinamiento carcelario. En este sentido, aspectos como la política de seguridad democrática, la reforma al Código Penal, el Código de Convivencia Ciudadana y Estatuto Anticorrupción incrementaron el hacinamiento carcelario, en tanto se aumentó la penalización de ciertas conductas. A causa de esta situación, la Corte Constitucional se ha pronunciado en 3 ocasiones por medio de diversas sentencias: la T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015, donde se manifiestan las condiciones críticas en las que se encuentran las cárceles de Colombia. Así se evidencia la vulneración de derechos y la falta de condiciones para garantizar la dignidad humana. En razón de estas condiciones, la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario. Teniendo en cuenta estos antecedentes, se puede decir que en Colombia, históricamente, el sistema penitenciario ha presentado fallas estructurales que poco han mejorado en la actualidad, y que muestra de ello es que en los 136 establecimientos ubicados en los diferentes departamentos del país se supera más del 50% de su capacidad. En este contexto, las personas privadas de la libertad generalmente han padecido casi el olvido sistemático de la sociedad y del Estado, lo que desemboca en el desconocimiento y la desatención de sus necesidades, así como la frecuente violación de sus derechos, haciéndolas un grupo especialmente vulnerable. Este hecho se constituye en un fenómeno estructural que compromete las condiciones de vida de estas personas e igualmente la de sus familias. Los centros de reclusión enfrentan entonces problemas relacionados con la ausencia de lugares para llevar a cabo el proceso de resocialización. No hay condiciones sanitarias dignas ni áreas adecuadas para actividades cotidianas como comer, recrearse o descansar. En 2014, con la Ley 1709, se reforman algunos artículos de la Ley 65, entre los cuales se crea la USPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
cuya función es gestionar y operar el suministro de bienes y servicios requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC. Además, con esta institución se pretendió garantizar los derechos humanos de esta población. Sin embargo, la situación parece no haber mejorado. Adicional a los problemas que se ven enfrentados los privados de la libertad, se suman las dificultades del personal de guardia, a quienes el hacinamiento extremo ha traído como consecuencia sobrecarga laboral y por lo tanto el deterioro de las condiciones de trabajo. Todos estos fenómenos, que han sido frecuentemente denunciados por los entes de control y medios de comunicación, entre otros, se mezclan con la situación actual de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, que ya cuenta con 2.296 contagiados en las cárceles del país, lo que ha generado desórdenes y disturbios a nivel de la población privada de la libertad, en tanto acceder al sistema de salud tradicionalmente ha sido difícil y ahora se complica aún más por el número masivo de personas contagiadas con el virus. Por otra parte, se presenta incertidumbre en la guardia, quien ha tenido que atender la emergencia en medio de los choques entre la USPEC y el INPEC, quienes discuten en manos de quién se encuentra la responsabilidad de dotar a los funcionarios de elementos de bioseguridad. Lo anterior evidencia que en las cárceles colombianas persisten las dificultades de vieja data, que en ausencia de medidas y protocolos eficaces para atender la situación actual de la pandemia, agudiza aún más la crisis penitenciaria que se presenta en el país hasta el día de hoy. Habiendo entonces contextualizado el asunto, damos pasos a nuestros ponentes. Iniciaremos con Luis Alberto Pinzón Zamora, quien actualmente es dragoneante del INPEC y secretario nacional de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia. Posterior a ello, presentará el profesor Juan Esteban Jaramillo, quien es abogado, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Continuaremos con Mariana Villa Restrepo, estudiante de Derecho, integrante del Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Universidad de Antioquia. Y finalmente presentará a César Mauricio Benítez Arenas, quien es abogado e integrante también del Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Universidad de Antioquia. En este contexto, el dragoneante Luis y el profesor Juan Esteban dispondrán de 20 minutos cada uno para su intervención. Mariana y César tendrán cada uno 10 minutos para su ponencia. 5 minutos antes de finalizar la intervención, les estaré avisando para que vayan concluyendo y posterior a ello, abriremos el espacio para las preguntas. Recomendamos entonces y animamos a nuestros oyentes participantes a enviarlas al Facebook. Muchas gracias, son las 2:08. Invitamos entonces al dragoneante Luis Pinzón para que haga su intervención. Adelante, Luis. Muy buenas tardes para todos. Como lo manifiesta nuestra moderadora, soy el dragoneante Pinzón Zamora Luis Alberto, presidente de la UTP Bello y secretario nacional de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Haciendo reverencia a la reseña histórica que realiza nuestra moderadora sobre el sistema penitenciario y carcelario colombiano, es evidente las intenciones fortuitas que se han dado en base al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de la libertad en los diferentes centros carcelarios. Igualmente, se queda en evidencia la poca objetividad que ha tenido estas medidas y que lógicamente la falta de voluntad política frente a la intención de esta norma. Pues vemos cómo año tras año se han venido realizando una serie de reformas de las cuales han tratado de estimular un poco el mejoramiento de estas condiciones, pero desafortunadamente no se avanza, no se ejecutan estas medidas que nos lleve a este mejoramiento buscado. Y es así como hoy vemos cómo el hacinamiento se toma en las cárceles en el país, y que si a nivel nacional se manifiesta de un 51% de hacinamiento en las cárceles, debemos decirles que esto aterrizado a los diferentes centros carcelarios es totalmente falso, toda vez que existen establecimientos carcelarios con un 270, un 280 e inclusive un 370% de hacinamiento, situaciones que lógicamente degradan en su totalidad las condiciones
de habitabilidad de estas personas y desprende de ellas también la insuficiencia en los diferentes servicios que hoy presta el servicio penitenciario, pero que se encuentran tercerizados por voluntad del gobierno y por la creación de la misma USPEC. Así vemos como la asistencia del servicio de salud es hoy un contrato tercerizado por parte de la USPEC y que desafortunadamente pues no ha generado el lleno de las expectativas necesarias. Inclusive tenemos situaciones adversas donde establecimientos carcelarios no cuentan con un servicio de un profesional de manera permanente, pese al número de personas recluidas en diferentes centros carcelarios. Igualmente, el servicio de farmacia, el suministro de medicamentos es insuficiente ante la exigencia de esta población que hoy se encuentra vulnerable en los diferentes centros carcelarios. De allí también desprende el servicio de alimentos que desafortunadamente, siendo también un contrato tercerizado, hoy no cumple a cabalidad con el objetivo total de su contrato. Vemos cómo se reseñan en los diferentes medios de comunicación las múltiples falencias de este servicio y que desafortunadamente también pues no existe remedio alguno, pues vemos cómo la organización sindical, la UTP, ha denunciado este tipo de situaciones irregulares en el servicio de alimentos y desafortunadamente no encuentra uno la solución, ni se da por parte de las autoridades competentes la solución necesaria, y vemos también cómo se les renueva y renueva contratos o se le entregan los contratos de este servicio a las mismas personas con diferentes empresas, situaciones que hemos expuesto ante las autoridades, pero que no ha surtido el efecto necesario. Estas condiciones de falta de la suficiente asistencia médica y alimenticia, pues sumado al altísimo grado de hacinamiento, pues genera que al interior de los centros carcelarios se encuentren sumergidos en diferentes enfermedades contagiosas, tales como tuberculosis, como VIH, como varicela, e inclusive algunas epidemias de parotiditis y demás, que lógicamente ponen en riesgo a muchas personas privadas de la libertad, y sumado a ello a los diferentes, en los diferentes establecimientos carcelarios, a los trabajadores penitenciarios, quienes posteriormente llevan esta enfermedad a sus hogares, a sus residencias. Toda esta situación de crisis que afronta por la historia del sistema penitenciario y carcelario colombiano, pues se ve totalmente afectado ante la presencia del COVID-19 en Colombia, que una vez llega a este país este letal virus, nuestra organización sindical realizó las advertencias tempranas, las alertas tempranas frente a las medidas que se deben tomar, toda vez que la población privada de la libertad, sus trabajadores penitenciarios se encuentran en total vulneración ante el posible contagio y ante una propagación acelerada al interior de los centros carcelarios con motivo del hacinamiento que se encuentran en estos centros carcelarios. Entonces, se viene el COVID y encuentra una serie de falencias, y vemos cómo se agrava la situación ante el no recibimiento de la sugerencia de nosotros, de la alerta temprana que emitimos, y se inicia un traslado masivo de privados de la libertad desde diferentes partes, llevando este virus a diferentes centros carcelarios, y hoy desafortunadamente tenemos 12 establecimientos carcelarios contagiados con este virus, donde se encuentran personas privadas de la libertad y funcionarios, trabajadores penitenciarios contagiados, y con algunas cifras lamentables, como en el caso de Villavicencio con la señora esposa de uno de nuestros compañeros. Es total que esta enfermedad en el centro carcelario encuentra su herramienta necesaria para propagarse de manera acelerada ante unas condiciones inhumanas de habitabilidad, y pues lógica también que hoy encuentra la indiferencia por parte del Estado por medio de la USPEC, quien, a pesar de haber manifestado ser la responsable de las personas privadas de la libertad, esta no ha cumplido, no se ha presentado en los diferentes centros carcelarios ni con sus medidas ni con su presupuesto.
y son hoy los trabajadores quienes han asumido esta responsabilidad, han tomado la decisión de enfrentar este virus con diferentes medidas, unas improvisadas, otras plenamente planificadas y desarrolladas, y hoy vemos que esta letal enfermedad pues no causa el impacto de mortalidad como de pronto se puede esperar ante estas condiciones que se encuentran. Hay medidas que se han implementado en los diferentes centros carcelarios que han sido tomadas por los trabajadores penitenciarios, como le he dicho, de su propio recurso frente a una inasistencia por parte de la USPEC. Y esto, pues lógicamente, también se suma a algunas irresponsabilidades por parte de las administraciones municipales, quienes, a pesar de tener a su cargo plenamente identificado en la normatividad colombiana, plenamente identificado en las sentencias y fallos judiciales, no quieren asumir estas entidades territoriales, las administraciones municipales, la carga y responsabilidad que les genera todas las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados, como lo estipula la ley. Y desafortunadamente, pues esta carga presupuestal, esta carga de estas personas, la prevención, las medidas que deben ser ejecutadas también con ellos, pues son hoy asumidas por el IMPEC, por sus trabajadores y lógicamente desde nuestra Dirección General del IMPEC. Entonces, frente a esta enfermedad, vemos que sale un decreto de emergencia carcelaria con muchos bombos y platillos y lógicamente con una perspectiva totalmente amplia, pero en el ejercicio y en la ejecución de este decreto vemos que se quedó corto ante las intenciones y vemos como en el caso específico de Bellavista, vemos como de 562 postulaciones que se realizan por medio de los filtros de la institucionalidad, no hay 20 personas que se hayan aprobado para esta detención domiciliaria preventiva con el objetivo de descongestionar las cárceles ante la pandemia del COVID-19. Y entonces vemos que este decreto también quedó cojo, quedó corto ante una eventualidad lamentable al interior de los centros carcelarios del país. Sí, es desafortunado, tenemos bastantes personas privadas de la libertad contagiadas al interior de los centros carcelarios, igualmente varios compañeros que han sido afectados o contagiados frente a este virus, pero seguimos adelante en el tema de la seguridad, seguimos garantizándole a la sociedad el cumplimiento efectivo de las funciones misionales del instituto, seguimos cumpliendo en todos los establecimientos carcelarios. Hay cosas que se vienen también con el COVID, no solamente el contagio, la enfermedad, también se vienen situaciones de orden interno, alteraciones del orden, intentos de toma, intentos de fuga, y pues lógicamente todas estas situaciones las podemos o las tenemos que evitar una vez se puedan lograr medidas eficientes y se puedan llegar a solucionarlas con las medidas que deben ser. Desafortunadamente, como lo manifesté, la USPEC ha sido indiferente ante la situación. Vemos que se quedan en papeles las intenciones de ejecución de presupuesto. Vemos cómo no avanzan los contratos, no llegan los tapabocas, no llegan las medidas y pues lógicamente esto genera una incertidumbre ante los privados de la libertad. Siendo esta la entidad responsable, ¿cómo hoy estas personas privadas de la libertad al interior de los centros carcelarios se encuentran desprotegidas? ¿Cómo esta entidad, siendo la responsable hoy en los centros carcelarios, se vive esa zozobra de que en el momento en que llegue el virus a un centro carcelario, ¿qué va a hacer de ellos? Igualmente, donde se ha presentado este virus, pues se ha tenido las situaciones de adversas frente a la disciplina y al orden interno por esa misma zozobra. La USPEC también es la encargada de la infraestructura y hoy vemos cómo dentro de los protocolos de bioseguridad en los centros carcelarios se deben instalar sitios que permitan el aislamiento preventivo de las personas confirmadas o sospechosas de contagio para evitar una propagación acelerada y desafortunadamente, si bien existen en algunos centros carcelarios el sitio donde pudiéramos aislar a estas personas, estos sitios no cuentan con las condiciones de habitabilidad
y lo cual pues lógicamente debe ser asumido por los PEC, lo cual no ha sucedido, y pues por ende hoy tenemos simplemente sitios de donde podemos meter gente o personas privadas de la libertad con contagio, pero desafortunadamente sin las condiciones que se deben prestar para una habitabilidad de un ser humano. También son los responsables de los elementos y como lo dije, pues no han llegado. Y en los sitios donde hay los sitios de aislamiento, donde no hay los sitios, pues lógicamente la USPED debe asumir esta carga, esta adecuación de sitios, pero esto desafortunadamente no se da. A toda la normatividad que se presenta frente a las responsabilidades del INPE, frente a las responsabilidades de la USPEC, en la creación de la USPEC en el 2011 mediante el decreto 4151, pues se suma los infinitos fallos judiciales y las diferentes sentencias de la Corte, que todas avalan la responsabilidad que existe por parte de los diferentes organismos. Es así como el Ministerio de Defensa hoy tiene responsabilidad sobre los privados de la libertad que fueron miembros de la Fuerza Pública o del Ejército Nacional. Igualmente tenemos que el Ministerio de Salud debe ser responsable de las personas privadas de la libertad con trastorno mental o trastorno mental sobreviniente, situación que hoy no sucede, y los tenemos en los centros de reclusión, inclusive sin sitios de unidad mental, y los tenemos conviviendo con los demás privados de la libertad. Igualmente, los entes territoriales, las administraciones municipales deben hacerse en cargo de sus sindicados, situación que tampoco es ejecutada hoy bajo la irresponsabilidad, inclusive desafortunadamente hay que decirlo, la alcaldía de Medellín es una de las administraciones municipales a las cuales más les ha pesado el no asumir esta responsabilidad frente a las condiciones que hoy prestan los centros carcelarios del Valle de Aburrá. Vemos cómo hay más de 1.700 personas privadas de la libertad en las diferentes salas de paso de las estaciones de policía, y esto pues es generado frente a esa falta de esa cárcel para sindicados, porque hay que decirlo, el 96% de estas personas son privados de la libertad en calidad de sindicados. Entonces, la normatividad ha sido clara, ha dejado efectos, manifiestos escritos, inmensos conceptos jurídicos que conllevan a evidenciar esa responsabilidad que existe, pero desafortunadamente no hay la voluntad política ni el organismo de control eficiente para que se hagan efectivas esas responsabilidades. Y es así como hoy el INPEC carga todas las responsabilidades de los demás entes, asumiendo la responsabilidad que tenemos sobre las personas privadas de la libertad en calidad de condenados, bajo unas condiciones no garantes para la actividad laboral penitenciaria y bajo unas condiciones no dignas para la vitalidad de las personas privadas de la libertad. Esa era mi exposición. Estaré atento al foro. Muchas gracias, Luis, por la intervención. Tenemos entonces 5 minutos ganados, entonces continuamos con el profesor Juan Esteban Jaramillo. Por favor, adelante, profe. Bien, buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, agradecerles la invitación a participar en este foro. Pues bueno, yo quisiera hacer una reflexión en torno a lo que está sucediendo y la realidad que está relatando el dragoneante Luis Pinzón, que se está viviendo al interior de los centros penitenciarios. Y para ello, pues quisiera compartirles una presentación. No se me confirman si se puede ver bien. Esta presentación la he denominado el baile de los que sobran, políticas de abandono para la población carcelaria en medio de la pandemia. Y pues bueno, digamos que el baile de los que sobran pues es una canción muy popular de un grupo que se llama Los Prisioneros y que da cuenta pues precisamente
una situación en particular que ha venido sucediendo en los últimos años en toda América Latina y a nivel global, y es la existencia de toda una serie de movilizaciones cuestionando el actual modelo económico, social, jurídico y político que se ha implantado en América Latina de la mano del neoliberalismo y que ha generado una serie de exclusiones, dentro de las cuales pues evidentemente se evidencia la situación que viven las personas que se encuentran privadas de la libertad. En términos generales, digamos pues que la pandemia que azota a la humanidad hoy en día sacó a relucir múltiples problemáticas en nuestro país, y una de ellas es la relacionada con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes además de padecer una larga historia de violaciones a sus derechos fundamentales, hoy se encuentran expuestas a riesgos extraordinarios, como bien lo relataba ahora el dragoniante, a riesgos extraordinarios para sus derechos a la vida y a la salud, y todo esto pues por cuenta de la propagación del coronavirus COVID-19 hasta sus lugares de reclusión. Y pues esta situación demandaba que por parte de las autoridades competentes se adoptaran medidas extraordinarias en materia de salud pública que evitaran la difusión del contagio. Y pues digamos que una de las medidas que se debían tomar era la de generar escarcelaciones masivas porque el nivel de hacinamiento en los centros penitenciarios es más del 50%, y porque pues digamos que tal lo han señalado las principales organizaciones científicas del mundo, la OMS, el Instituto Nacional de Salud y demás, pues la principal medida es el distanciamiento físico. En ese sentido, bueno, y cuando hay distanciamiento físico, por lo menos que existan las medidas de bioseguridad que le permitan a las personas pues evitar el contagio. En ese sentido, lo que se aspiraba era que existiera una escarcelación, que no significaba que se concediera una mera libertad o que hubiera una especie de suspensión de la pena, sino que lo que se estaba, digamos que esperando era que por lo menos se le permitiera a la población que se encontraba privada de la libertad, pues poder cumplir con sus condenas, sus detenciones en sus residencias como medida de prevención, bajo el entendido que sus derechos fundamentales, no obstante estar privados de la libertad, siguen estando vigentes. En ese sentido, lo que se esperaba era precisamente medidas de ese tipo. Sin embargo, pues vimos que las medidas adoptadas por el gobierno nacional han ido en contravía de tales finalidades, y vimos cómo desde la Fiscalía General de la Nación y desde diferentes instancias gubernamentales pues se opusieron a la protección de los derechos fundamentales, no solamente de la población carcelaria, sino también del personal administrativo, del IMPEC y demás, razones de tipo securitario, de seguridad pública, sacrificando los postulados de respeto a la dignidad humana que se establecen en el modelo jurídico-político que la Carta Política de 1991 definió. En ese sentido, digamos que el problema de las cárceles, pues digamos que no es un problema nuevo, como bien lo señalaba ahorita Jennifer en la introducción, y no es un problema nuestro, es un problema global. Estas son algunas imágenes de cárceles en Latinoamérica. Está la imagen de lo que sucedió en El Salvador, en Argentina, en Brasil, en Colombia, etcétera, etcétera, donde se da cuenta precisamente pues, del tratamiento que se le dan a la población en situación carcelaria. Y pues digamos que retomando el hilo de lo que venía señalando, la situación en las cárceles no es nueva, ya como lo señalaba Jennifer y seguramente se referirán ahora mis compañeros y compañeras, pues en Colombia se ha declarado el estado de cosas inconstitucional debido a la condición de hacinamiento. Básicamente la Corte Constitucional, cuando declara un estado de cosas inconstitucional, lo que está señalando es que se presenta una situación generalizada, masiva y sistemática de violación de derechos fundamentales con relación a una determinada población, y que dicha violación de estos derechos se debe a una serie de acciones omisivas por parte del Estado, en el sentido de que no logra atender de manera adecuada y satisfacer los bienes y servicios que garantizan y aseguran esos derechos fundamentales. Entonces digamos que un primer pronunciamiento en el año 98 con la sentencia T-153, en donde básicamente pues, la Corte señalaba que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario,
15 años después, en el año 2013, se expide la sentencia T388. La Corte verifica que nuevamente existe un estado de cosas inconstitucionales, que lo que sucede en las cárceles significa un desconocimiento de la dignidad humana, y que el sistema penitenciario y carcelario actual es incompatible con un Estado social y democrático de derecho. Juan, las Sí, diapositivas no se están pasando. no se están pasando. No, no. Bueno, no sé qué pasa. Voy a dejarlo entonces así abierto. No sé si se ve bien, así como Sí, está. sí se ve bien, pero no estaban pasando. Ah, en este momento sí la acabo de pasar. Listo, perfecto. Entonces, sí, no sé qué haya sucedido, pero bueno, voy a dejarlo entonces en esta vista más bien para no tener dificultades. Entonces, como les venía diciendo, pues en la sentencia T388 la Corte lo que señala es que en efecto se vuelve a presentar un estado de cosas inconstitucionales. Es importante tener en cuenta que transcurridos esos 15 años se supone que hubo un aumento de la infraestructura carcelaria, pero también a la par hubo un fenómeno de hiperinflación en materia penal, en el sentido de que se crearon nuevos delitos, se aumentaron penas, y esto evidentemente condujo a que las medidas que se habían adoptado fueran insuficientes para resolver la situación de hacinamiento carcelario. Y pues digamos que tuvimos hace 5 años la sentencia T762 del 2015, en donde básicamente la Corte Constitucional se concentra en señalar que hacer un análisis de la política criminal colombiana, y concluye pues que existe una ausencia de una política criminal integral, bajo el entendido de que, pues, por un lado, esta política criminal no tiene un carácter preventivo, que sigue utilizando el derecho penal como principal herramienta de la política criminal en lugar de utilizarla como última ratio, y que no existe, digamos, que una idea clara de lo que sucede, cuáles son las dinámicas que generan los fenómenos de criminalidad para atender estas conflictividades que están de base. Básicamente lo que la Corte concluye en estas tres sentencias es que en el Estado colombiano, pues digamos que la política criminal y el sistema penal en términos generales no se corresponden con los postulados del Estado constitucional y democrático de derecho que se establece en la Carta Política del 1991. Y pues digamos que entonces la pregunta que habría que hacerse es, bueno, si ese modelo de política criminal y sistema penal que tenemos no se corresponde con los postulados y el paradigma del Estado Social de Derecho, la pregunta es entonces con cuál paradigma se corresponde. Y pues digamos que en los últimos años ha proliferado gran literatura especializada señalando que en los países occidentales y en los países industrializados principalmente, los países desarrollados, se ha venido presentando de manera paulatina lo que es el paso de un modelo de Estado social hacia un Estado penal, y con esto lo que se ha querido representar es básicamente un cambio en términos cualitativos muy importante en las funciones del Estado, y es que el Estado hoy en día no se encarga de atender, digamos, que los problemas de exclusión, marginación, desigualdad que existen a través de políticas públicas afirmativas, sino que lo hace principalmente a través de la afirmación de su poder punitivo. Con esto busca ganar legitimidad, y simplemente termina, pues digamos que atendiendo las crisis, o más bien desatendiendo las crisis sociopolíticas y socioeconómicas que se presentan en su interior, básicamente a través del uso privilegiado del derecho penal y el sistema penal en términos generales. Entonces, digamos que pues, esta presentación lo que pretendo señalar en esta primera parte de la misma es mostrar un poco como cuál es ese modelo que se corresponde con ese sistema penal y con esa política criminal, el del Estado penal, cuáles son como sus diferentes dimensiones, para dar cuenta de un asunto muy importante que también ha sido denunciado ya, digamos que históricamente por la academia especializada en estos temas, y es pues, que una de las características principales del modelo de Estado penal es, por un lado, que genera procesos de criminalización de la pobreza y la protesta social, y por el otro lado genera, pues digamos que como contrapartida, fenómenos de impunidad a las élites políticas y económicas dominantes. En este sentido, digamos que las denuncias sobre la criminalización de la pobreza no son nuevas. Estas imágenes que traigo aquí a colación
dan cuenta de cómo desde diferentes expresiones artísticas se ha denunciado lo que sucede en términos de lo que son estos fenómenos de criminalización de la pobreza, tanto en grafitis como en películas. Yo no sé si algunas de las personas que nos están acompañando recuerdan, por ejemplo, películas como Boys in the Hood de 1991, en la cual mostraban cómo en los guetos de Estados Unidos el tratamiento a los jóvenes negros era de estigmatización y persecución penal, o lo que sucede pues, en la película La Ciudad de Dios, en las favelas de Río, o la clásica película de Víctor Gaviria, Rodrigo de No Futuro, donde se demuestra pues como toda esta estigmatización y persecución a la pobreza. Pero también, digamos que desde el género musical de la salsa también se ha hecho históricamente toda una crítica y un cuestionamiento a ese modelo que se fue imponiendo desde los años 80 en nuestras latitudes. Y uno recuerda, pues, por ejemplo, una canción como Maestra Vida, Camarada, te da y te quita y te quita y te da, de Rubén Blades, donde básicamente está revelando pues cómo es la vida de ciertos personajes que tiene él en sus letras musicales y que están marcadas pues obviamente por la exclusión y la discriminación, básicamente arrojadas a vivir de los mercados de la ilegalidad. Y también pues hay otros cantantes de la salsa que nos han recordado cuáles son eh, las situaciones críticas que se viven al interior de la cárcel, de diferentes formas, en el sentido de denunciar que la cárcel es como la muerte y por eso la maldigo, o cuando Ismael Rivera pues obviamente equipara las cárceles a tumbas, pues porque básicamente lo que sucede en estos centros penitenciarios es la privación ya no solamente de los derechos de la libertad, sino de todos los derechos. Y pues digamos que también, además de la criminalización de la protesta, de la pobreza, hemos visto también cómo de la mano de este modelo del Estado penal se exacerban también los mecanismos de criminalización de la protesta social, de persecución del opositor político, de neutralización de aquellas expresiones de malestar e inconformidad con el sistema socioeconómico vigente. Pues vimos el año pasado cómo a manos del SMAT fue asesinado Dylan Cruz, cómo pues, ciertos sectores políticos salieron simplemente a tratarlo como un vándalo y en vez de atender esta tragedia de una forma más humana. Y también hemos visto cómo se han presentado ya no solamente procesos de criminalización de la protesta, sino también del pensamiento crítico. Pues hemos sido testigos de cómo el profesor, el colega Miguel Ángel Beltrán, fue perseguido infamemente por el poder, encarcelado y detenido, y pues hoy se encuentra en libertad. Pero también hemos visto en los últimos años lo que sucedió con los jóvenes acusados de los atentados del Centro Andino. Pasaron 3 años y les tuvieron que conceder la libertad debido a que no habían logrado todavía establecer un proceso en contra de ellos. Lo mismo que sucedió con el joven Mateo y un falso positivo judicial del cual todavía sigue siendo perseguido por la institucionalidad pública colombiana. Y pues la característica de estos jóvenes es que son jóvenes universitarios o profesores universitarios con un pensamiento de izquierda, críticos del sistema político y económico imperante, y que son perseguidos y criminalizados precisamente por ese tipo de pensamiento, y han sido objeto de montajes judiciales en su contra, en búsqueda de no solamente amedrentarlos a ellos, sino pues de también amedrentar al movimiento social en términos generales, para hacer de la movilización social, de la protesta, del pensamiento crítico, que tenga un alto costo en términos de su producción, y que se sepa que el riesgo de pensar de otra forma, de pensar diferente, de oponerse a las injusticias sociales presentes es la cárcel, es la judicialización, es pasar por un sistema penal infame. También fuimos testigos entre los años 80 y 90 del genocidio de la UP. Allí pues obviamente ya no estamos viendo en funcionamiento el sistema estatal, sino que estamos viendo, pues, o digamos que si seguimos viendo el sistema punitivo estatal, pero digamos que ya el sistema subterráneo, en el sentido de que se acuden a los mecanismos de la guerra sucia y la violencia para neutralizar al opositor político, y seguir imponiendo el modelo de injusticias presentes. Y pues digamos que todas estas situaciones lo que develan es pues una situación que ya ha sido bastante afirmada por la criminología crítica, y es que el sistema penal
se caracteriza por actuar de manera selectiva. Robar es un delito y es un delito solo para los pobres. En ese sentido, digamos que este graffiti devela, pues, de cierta manera una situación que es dramática. Pero yo creo que hay un asunto que es importante señalar, y es que el modelo de Estado penal, no sé qué... Profe, Perdón. ya le quedan 5 minutos. No te escuché bien, Jennifer, disculpa. Que ya le quedan 5 minutos. Perfecto, listo. Entonces, este modelo de Estado penal no se queda solamente en el castigo a los pobres y la persecución a los opositores políticos, sino que también se ha ensañado contra la precaria clase media existente en el país. Hemos visto cómo, pues, a través de diferentes reformas tributarias y lo que se denominó como la ley de financiamiento, pues se han venido imponiendo una serie de medidas de flexibilización laboral y de exacción de los salarios e ingresos laborales a aquellas personas que desarrollan algún tipo de actividad económica. Digamos que ya el Estado aquí no castiga a través del sistema penal, sino del sistema tributario, del sistema laboral, un sistema que termina beneficiando y privilegiando el gran capital en contra de la clase media. Y pues también hemos visto la emergencia de nuevas formas de explotación, lo que son los jornaleros digitales y demás, representados principalmente en figuras como las de Rappi, Uber y otras que ya han venido organizando para resistir. Mientras todo esto sucede, el sistema político colombiano termina generando una serie de privilegios y beneficios al gran capital. Yo aquí retomo una gráfica de un amigo de Álvaro Pardo, quien ha venido denunciando desde hace muchos años que los beneficios y exenciones tributarias que se están otorgando a ciertos sectores, en particular al sector financiero y minero, terminan marcando una gran transferencia de recursos públicos hacia lo privado y generando los problemas de desfinanciación de lo público. Digamos que Álvaro Pardo en este estudio Los mitos de la realidad tributaria del país, llega a una conclusión: es que con el total de los beneficios tributarios durante los años 2010 a 2016, los cuales ascienden a 181 millones de dólares, se podría cubrir perfectamente 2,5 veces el saldo de la deuda pública externa, que ronda los 70 mil millones de dólares. Entonces, digamos que aquí es donde uno encuentra explicación de por qué las crisis de financiación que afectan el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, están relacionados precisamente con el desfinanciamiento de lo público. Y pues hay otros estudios que han dado cuenta también de esta situación. Simplemente los cito: el de Garay y Spiti, Dinámica de las desigualdades en Colombia, que también muestra un resultado similar. Daría para, si se grabaran los mega ricos en Colombia, daría pues perfectamente para pagar, como lo señalaba Álvaro Pardo hace unos días, para poder pagar la deuda externa y además garantizar una renta básica a más de 9 millones de personas. Y también está el estudio de Alvarado y Londoño, que dan cuenta también de la concentración de la riqueza. Mientras todo esto sucede, pues hemos asistido también a la impunidad para las élites políticas y económicas. Hemos pasado de escándalo en escándalo históricamente, y pues los responsables nunca pagan y permanecen en la impunidad. Chirijara, Colpuerto, Sinvercolza. Estamos asistiendo hoy a otro escándalo de la ñeñe política, lo sucedió con Reficar, la financiación de Odebrecht a campañas políticas y demás. Y son investigaciones que nunca dan resultados en términos de sanción penal para quienes están a la cabeza de estos delitos. Esto es una situación que se presenta a nivel global. Yo de esta diapositiva solamente me concentraría en la que tiene que ver con lo que sucedió con Wachovia Bank, que hoy es Wells Fargo, que fueron lavadores de dinero durante la crisis de Wall Street, y con esos recursos pues fue que lograron solventar buena parte de la crisis, y su sanción fue pagar una multa irrisoria con la cual pudieron seguir funcionando sin ningún tipo de sanción penal. Y también hemos visto pues también cómo siguen quedando en la impunidad los graves crímenes de lesa humanidad, los falsos positivos, la parapolítica, las chuzadas, los seguimientos a la oposición y demás. Y pues bueno, como se me acabó el tiempo y no me di cuenta, quiero cerrar con una reflexión en particular, que era pues obviamente la que nos convocaba, y es precisamente porque la denominación del baile y los que sobran. Pues vimos entonces cómo a raíz de la crisis del coronavirus, del COVID-19,
en las diferentes cárceles del país se presentaron una serie de movilizaciones para protestar por sus derechos, para que se garantizaran sus derechos en medio de la crisis, y pues la respuesta estatal a esta situación fue básicamente la de masacrar a las personas que se encontraban en la cárcel. Pues digamos que lo que reveló la revista Semana hace unas semanas respecto a lo que sucedió en las cárceles da cuenta de que hubo una situación compleja en el sentido de que es posible que se hubieran presentado ejecuciones en contra de estas personas y, y pues bueno, digamos que esa es la respuesta que da el Estado a las situaciones que se presentan en las cárceles. Finalmente, señalaría algo, y es que el decreto 546 del 2020, con el cual el gobierno nacional pretendió atender la crisis carcelaria que se está presentando de cuenta del coronavirus y tomar medidas, pues digamos que ese decreto, como lo señalamos hace unos días en un comunicado y un manifiesto que circulamos diferentes profesoras, profesores, investigadores no solamente nacionales sino a nivel internacional, fue inútil para su fin. Este decreto había proyectado sacar 4.000 personas de las cárceles, lo cual terminaba siendo también una cifra irrisoria e insuficiente para garantizar y tomar las medidas de prevención necesarias para atender la crisis de contagios en las cárceles, el confinamiento que se está y el confinamiento y el hacinamiento que se estaba presentando y que se sigue presentando. Y pues en las últimas semanas vimos como la ministra de Justicia declaró que de los 4.000 solamente habían logrado recobrar la libertad 1.000 personas. Entonces, digamos que lo que se demuestra con este decreto 546 del 2020 es que a la población carcelaria le importa muy poco el poder. Finalmente, la población carcelaria termina siendo útil en términos de legitimar el actual sistema político que existe en nuestro país. Finalmente, es el mecanismo de legitimación, es un ensañamiento contra los más vulnerables. Y en últimas, pues esto es una causa impopular. Dirá cualquiera, ¿cierto? ¿A quién le importarán los presos y las personas privadas de la libertad? Y pues cualquiera diría que acaso no se merecen su suerte y que bien merecida tienen la muerte en los centros penitenciarios. Esos son los comentarios que uno recurrentemente encuentra en medios de prensa, en redes sociales, incluso a raíz del comunicado y el manifiesto que hace unos días sacamos nosotros con respecto a esta situación. Pues bueno, finalmente creo que el asunto es que nos posee una especie de fascismo social que en últimas termina por darle un tratamiento y dispensarle un tratamiento de desechables, de residuos humanos a la población carcelaria. Existe una incapacidad para expresar un sentimiento de humanidad con respecto a esta población. Yo dejo por ahí porque... Bueno, Jennifer, gracias. Me estaba un poco apurado, pero me da 2 minutos más para redondear. Lo que quería señalar es que en efecto, pues digamos que se requerían verdaderas medidas de descongestión de las cárceles, de las prisiones, atender de manera digna a esta población y desafortunadamente lo que estamos viendo es que se opusieron una serie de argumentos falaces. Uno de ellos fue el que opuso el señor fiscal Barbosa al señalar que dejar salir a estas personas de la cárcel pues implicaría un grave riesgo, ¿cierto? Pasando por alto todos estos asuntos que acabo de señalar, y es básicamente pues que estamos conviviendo con los principales criminales en la libertad, muchos de ellos en el poder hoy en día, financiados por narcotraficantes, y nadie se conduele, ¿cierto? Y nadie se conmueve y nadie se conmociona por esta situación, y estamos dejando a su suerte a las personas que se encuentran privadas de la libertad, en muchos casos personas que ni siquiera han sido, se les ha garantizado un debido proceso, y en muchos casos personas que ni siquiera tienen una condena en firme actualmente, que simplemente se encuentran sindicadas o imputadas por algún delito, pero que ni siquiera han sido condenadas. Y las que han sido condenadas, pues de todas maneras hay que reiterar esta idea, y es que no obstante estar privadas de la libertad, eso no las hace merecedoras del tratamiento que se les está dando en medio de la pandemia. Es decir, existe y sigue existiendo un grave riesgo y el pico de contagio sigue en aumento, y es necesario que se adopten medidas y políticas que expresen una genuina preocupación por la población que se encuentra privada de la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, profe Juan Esteban. Continuamos entonces con Mariana Villarrestrepo, quien es estudiante de Derecho, integrante del Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Universidad de Antioquia. Adelante, Mariana, con tu intervención. Bueno, buenos días para todas y todos. Gracias por la asistencia. Voy a proceder a compartirles una presentación que realizamos, toda vez que nos parece importante mostrarles unas imágenes. Bueno, nuestra presentación se llama Indignidad y Crueldad en Contextos de Emergencia, el caso de los detenidos en los centros de reclusión temporal de Medellín. La idea era hacerles más o menos un recuento histórico de lo que ha significado el estado de cosas inconstitucionales a nivel penitenciario, como ya lo explicaban anteriormente los otros ponentes, y creo que es importante resaltar como ciertos datos de los que no hicieron mención. En primer lugar, el estado inconstitucional de cosas fue declarado con la T-153 del 98 por la Corte Constitucional, ya que había múltiples acumulaciones de tutela por parte de las personas privadas de la libertad, dado el hacinamiento que se presentaba. Se analizan especialmente dos casos, uno es el caso de Bellavista y otro es en La Picota, dado que había insuficiencia de todo, como los internos los decían, incluso del aire para respirar. En La Picota principalmente se centran en que pretendían acomodar un mínimo de 4 personas en un espacio de 6,60 metros cuadrados, impidiendo el libre, el normal movimiento y vulnerando a toda costa el derecho a vivir de una manera humana, como ya lo ha planteado la Corte, siendo este uno de los requisitos para la dignidad. Como lo planteaba el Instituto de Planeación Nacional del INPEC para ese entonces, el problema de hacinamiento no es solamente un problema estructural, sino que es más allá de trascender el problema físico, va ligado con las problemáticas que se presentan a nivel de la dignidad humana, ya que la gente se ve abocada a vivir en condiciones que superan los límites de la tolerancia. Con la sentencia T-388 del 2013 y la T-762 de 2015, como ya lo mencionaban anteriormente, se reitera nuevamente el estado de cosas inconstitucionales, pero hay algo muy importante que no ha sido mencionado y es que por medio de esta se instaura la regla del equilibrio decreciente. Con esta se buscaba tener un nivel de ocupación no superior al cupo máximo en los establecimientos, es decir, solamente podrían ingresar las personas conforme al número de personas que salieron la semana anterior en los centros de reclusión. La Corte fue muy enfática en decir que la medida solo podía ser aplicada de forma razonable sin poner en riesgo otros bienes constitucionales en igual o mayor medida, llegándose incluso a considerar el cierre completo de ciertas cárceles precisamente por la situación de crisis generalizada. Sin embargo, en términos prácticos, lo que vimos fue una medida que terminó siendo un poco más caótica de lo que ya estaba, en cuanto se terminaron trasladando las personas privadas de la libertad a centros de pasos como las unidades de reacción inmediata, las URIs, y las estaciones de policía a lo largo del territorio nacional, generando de esta forma hacinamiento en lugares que no lo habían, y lo que es mucho más gravoso, en lugares que no estaban condicionados arquitectónicamente para soportar la cantidad de personas que tienen hoy en día. Al respecto, la Dirección General de la Policía Nacional remite a la Corte Constitucional un documento para el 6 de junio de 2019, en el que da a conocer que en el país hay 239 estaciones y subestaciones de policía con problemas de hacinamiento, en las que se encuentran personas condenadas y con medidas de aseguramiento bajo las mismas circunstancias. En Antioquia, por ejemplo, se cuenta con 40 estaciones de policía con capacidad para 286 personas, pero para este entonces se encontraban 623, mostrándonos que hay un hacinamiento de un 118%. En el contexto local, la Candelaria, por ejemplo, ha sido uno de los más resonados, el que más ha tenido un mediático, porque empezaron a circular unas fotos de cómo vivían las personas allí. A partir de eso ha sido una de las que más se le ha trabajado respecto a la situación de hacinamiento que presenta, pero hoy por hoy hay 296 personas privadas de la libertad en un espacio apto solamente para albergar 100 de ellas. La deshumanización de estas personas en los actuales contextos carcelarios es completamente evidente y el Estado parece hacer caso omiso de dicha situación, omitiendo, por ejemplo, que en la Carta Internacional Interamericana de Derechos se ha establecido que el hacinamiento constituye en sí mismo una violación personal que obstaculiza los fines de la pena
y la Corte Constitucional también ha sido muy enfática respecto a que la escasez de recursos o implementos no es una excusa para tratar de mitigar la situación. El derecho de las personas a que se les respete su dignidad es fundamental para el desarrollo jurisprudencial sobre la protección especial de las personas privadas de la libertad, pero no solo eso, sino que también ha hecho y ha sido muy enfática en que las penas excesivas, crueles, inhumanas y degradantes no son otra cosa que violencia institucional, y eso es lo que se sigue viendo en el contexto actual. Esto es más o menos lo que se presentaba antes de la pandemia, el contexto en el que se vivía, pero tras la pandemia la situación se ha recrudecido. El 17 de marzo del presente año se declara la emergencia económica, social y ecológica a nivel nacional en razón del virus SARS-CoV, pero a partir de entonces las diferentes organizaciones que trabajan con personas privadas de la libertad y desde la academia se estuvo a la espera de un pronunciamiento del gobierno. Sin embargo, fue solamente hasta el 14 de abril de 2020 cuando se expide el decreto 546, con el cual se buscaba adoptar unas medidas transitorias para que algunas personas privadas de la libertad se les sustituyera la pena por detención preventiva o detención preventiva o detención domiciliaria respectivamente. Y para ese entonces ya resonaban en los medios de comunicación, y desde la academia también se había hecho muy fuerte por tratar de visualizar la situación que acontecía en las cárceles, dado los diferentes motines que se habían presentado. Como lo mencioné, con este decreto se busca adoptar medidas para sustituir la pena de prisión y la detención domiciliaria para personas que se encontraran en situación de mayor vulnerabilidad, y se adoptarán otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario. Cuando se hace un análisis de este en términos formales, se puede decir que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Constitución Política, donde se regula el estado de emergencia económica, social y ecológica. Sin embargo, a la hora de entrarle a hacer un examen respecto a los requisitos materiales, vemos que presenta múltiples inconvenientes. En primer lugar, la lista de las personas que no pueden acceder al beneficio es extensa y serían pocos los que lograrían escapar de un foco de contagio como lo es el que viven actualmente, y para que no hubiera el hacinamiento se requeriría que saldrían aproximadamente 40.000 personas, de las que se estimaba, como ya lo dijo el profesor Juan Esteban, iban a salir solamente 4.000, perdón. Esto puesto en términos prácticos nos lleva, por ejemplo, al establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio, donde fue encontrado el primer caso por coronavirus el 1 de abril, pero para el 2 de junio del presente año ya tenía más de 878 casos confirmados, de los cuales al día de hoy no ha salido ninguna de las personas vulnerables respecto al virus en prisión domiciliaria. Y respecto a las cifras que da el INPEC, por ejemplo, este lugar presenta un hacinamiento de hasta el 99%. Es por esto que nos surge la pregunta de cuál es la información específica que el Gobierno Nacional tuvo en cuenta sobre las condiciones actuales de las personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia, y bajo esta perspectiva nos encontramos con críticas muy fuertes respecto a la falta de estudios técnicos que deberían estar contenidos en la parte emotiva del decreto, que no permiten que se haga un estudio objetivo respecto a la idoneidad como parte del juicio de conexidad de las medidas adoptadas. Esta falta de fundamentación se evidencia y se agrava mucho más cuando nos encontramos con cifras como las que pueden ver en la presentación, dadas por el Ministerio de Justicia, por la Fiscalía y la Policía Nacional, donde nos muestra y evidenciamos que las personas en condición de vulnerabilidad superan por mucho el número de personas que serían dadas en libertad a raíz de este decreto. Además, podemos evidenciar que en el artículo 5 y 6 del decreto, donde se establecen las excepciones para conceder las medidas de detención y prisión domiciliarias, vulneran a toda costa los juicios de conexidad, finalidad y proporcionalidad que deberían cumplir respecto a las circunstancias actuales que se atraviesan por el coronavirus. Para finalizar, nos gustaría recalcar que respecto a las personas detenidas preventivamente, los sindicados, no se hace ninguna distinción ni se les da un trato más benevolente, pasando de largo la presunción de inocencia que los ampara. Esta población se compone de un porcentaje bastante amplio y muchas de ellas se encuentran en unidades de
detención inmediata o estaciones de policía en unas condiciones mucho más lamentables. Pasaré a mostrarles unas imágenes que se tienen de la estación La Candelaria. Esto es al día de hoy, vemos que ni siquiera los guardianes ni los policías se les está dando la dotación como ya lo decían anteriormente, y omiten a toda costa las recomendaciones que se han hecho por la Organización Mundial de la Salud respecto a la higiene permanente de manos, el distanciamiento social y el aislamiento, ya que muchas veces ni siquiera cuentan con agua potable para consumir alimentos. Como lo mencioné anteriormente, en el caso de Medellín, se presentan niveles de hacinamientos mucho más altos que lo que reporta. ¿Hola? Se te está escuchando entrecortado, no se te ¿Ya me escuchan bien? escuchó la última parte. Vimos las imágenes, pero no escuchamos. Ok, bueno, para concluir, como les decía, pues dadas las circunstancias Se te que escucha entrecortado. todavía, Yo te la escucho bien a Mariana. Te escucho de pronto mal a ti, Jennifer. sí, yo también te escucho entrecortado. Sí, Mariana, no. Ya, Definitivamente. No, yo no. los demás Ah, sí. Ah, soy yo. Ahí me escuchas, ya te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, como les estaba contando, esas imágenes que les acabo de mostrar fueron de la estación La Candelaria, son las más recientes, hace aproximadamente 2 semanas, y al día de hoy solamente han sido dadas en libertad 2 personas, sabiendo que cuenta con un hacinamiento de edad superior al 100%. Y ya le doy paso a mi Listo, compañero. Mariana, muchas gracias por tu intervención. Sí. Continuamos entonces con César Mauricio Benítez, quien es abogado e integrante del Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Universidad de Antioquia. Adelante, Bueno, César. muchas gracias, Jennifer. Muy buenas tardes para todos. Primero quisiera empezar dando algún tipo de cifras y caracterizando 2 grandes tipos de reclusos en Colombia. Tenemos los reclusos número 1, que son los reclusos que se encuentran en situación de indignidad. ¿Cuáles son estos reclusos? Los que están en los diferentes ERON, establecimientos de reclusión del orden nacional. En los ERON hay 117.000 reclusos, entre condenados y detenidos preventivamente. Sin embargo, estos ERON solamente tienen capacidad para 80.000 de ellos. ¿Qué significa? Que existe un hacinamiento carcelario del 45,2%. Y ese hacinamiento corresponde a casi 37.000 personas de más que hay en estos centros de reclusión. Ahora, de los 117.000 personas que están en los ERON, 35.000 son detenidos preventivamente. Entonces, un dato curioso es que si sacáramos a todas las personas que están detenidas preventivamente en los ERON, el hacinamiento carcelario finalizaría. La otra población que está en condiciones mucho peores que las que están dentro de los ERON es la población que se encuentra en las diferentes estaciones de policía o en los diferentes centros de detención transitorio, URI, estaciones de policía, CAI, ¿cierto? En estos centros de detención transitorio, como su nombre lo indica, son centros de un medio para una finalidad. Se los voy a colocar con un ejemplo. Supongamos que existe una pelea entre el papá, el señor y la esposa. El señor le está pegando a la esposa, los vecinos llaman a la policía llega, inmediatamente aprenden a la persona y se lo llevan a uno de estos centros de detención transitorios. Supongamos, por ejemplo, la Candelaria, que ahorita tiene un hacinamiento superior al 200%. Se supone que allí en un término máximo de 36 horas, esta persona deberá ser llevada ante un juez de control de garantías con el objetivo de que se resuelva su situación jurídica. Estos centros de detención transitorios, como la Candelaria, que tiene un hacinamiento del 200%, son centros para eso, para ser transitorios, para ser centros de paso. Sin embargo, ¿qué observamos? Que en estos momentos existen, en su gran mayoría, población detenida preventivamente, es decir, población que ya le fue resuelta su situación jurídica por parte de un juez de control de garantías y también población condenada. Pero entonces la pregunta que nos hacemos ahí es, ¿puede existir la posibilidad de prevenir y mitigar el COVID en un centro de detención transitorio donde existe un hacinamiento carcelario del 200%? Por supuesto que la respuesta que yo daría es que no. Les voy a contar una anécdota.
yo soy abogado litigante también y como abogado litigante tuve un cliente alguna vez de la estación de policía de la Candelaria. Era una audiencia de medida de aseguramiento y como eran varios los sujetos, pues la audiencia se extendió por varios días. Mientras la audiencia continuaba, la persona tenía que estar en la Candelaria y todos los días llegaba con una cara de maltrecho. Yo le preguntaba que cómo había estado, que en qué condiciones había estado. Él me decía que para ir a orinar en horas de la noche tenía que pasar por encima de los compañeros despertándolos. Y me decía literalmente, doctor, sáqueme de ahí, eso es un infierno. Pero entonces, ¿qué ha hecho el gobierno nacional y qué ha hecho la Corte Constitucional con el objetivo de evitar que las personas que estén allí se contagien? Pues el gobierno nacional, como mis compañeros anteriores muy bien lo han dicho, decidió emitir unos decretos legislativos dentro de sus facultades extraordinarias, ¿cierto? Y emitió el decreto 546 de 2020, en donde dice, vea, vamos a sacar personas que estén susceptibles, que tengan enfermedades susceptibles del COVID-19, diabetes, VIH, por ejemplo. Vamos a sacar, por ejemplo, personas mayores de 60 años, vamos a sacar madres que tengan hijos menores de 3 años ahí, ¿cierto? Pero trae un montón de exclusiones, ¿cierto? Casi del todo el articulado del Código Penal está excluido de que las personas que hayan cometido ese delito o que se encuentren siendo procesadas por ese delito puedan salir de allí. Entonces, imagínense ustedes al sujeto en la cárcel, imagínense en Villavista. Le dicen los internos, amigo, van a sacar un nuevo decreto y resulta que si usted tiene más de 60 años puede salir escarcelado. Imagínense al hombre todo feliz allá en Bellavista. Pero resulta que cuando lee la lista de exclusiones, supongamos un porte ilegal de armas, por ese delito no puede salir de allí. O imagínense una persona que está completamente grave y que no pueda salir de este lugar que porque está siendo procesado por un porte ilegal de armas, ¿cierto? Eso no tiene ningún sentido. Y referente a las estaciones de policía, el gobierno nacional también emitió el decreto legislativo número 804 del 4 de junio de este año, en donde básicamente se lavó las manos diciendo, vea, vamos a darle competencia a los entes territoriales, entiéndase, por ejemplo, los municipios, para que empiecen a adecuar o modificar los diferentes centros de detención transitorias. Lo primero es que ¿cuánto tiempo se demorarían en adecuar o modificar dichos centros de detención transitoria? Entonces, pónganse ustedes en esta tarea. En estos momentos en la Candelaria, un hacinamiento carcelario del 200%, es decir, hay casi cerca de 200 personas más porque solamente tiene capacidad para 100 personas. Y el gobierno le dice, adecúe y modifíqueme. COVID-19 a dicho lugar. Yo que si una persona pasa por encima de la otra para poder ir a dormir, a orinar en horas de la noche, es posible que con un tapabocas y el uso de gel antibacterial eviten su contagio. Yo creería que no, porque una persona está encima de la otra prácticamente y literalmente durmiendo una al lado de la otra. Inclusive tienen que trastocar sus pies con el objetivo de poder acomodarse en el lugar. ¿Qué ha dicho nuestra honorable Corte Constitucional sobre el asunto? La Corte Constitucional, yo lo llamo la Corte Tibia. La Corte Tibia, ¿por qué? Porque los diferentes autos que ha emitido la Corte Constitucional son autos también realmente para lavarse las manos. Les voy a comentar un auto muy particular y es el auto 157 del año 2020 y fue emitido el 7 de mayo. Ese auto, pues la Corte Constitucional, al ver que en estos momentos el 40% de la población reclusa y los funcionarios de la cárcel de Villavicencio se encuentra contagiada, entonces decidió emitir el auto. ¿Y qué hizo la Corte? La Corte dijo, vea, vamos a hacer lo siguiente, le dio órdenes al INPET, hágame un favor y me clasifica a la gente que tiene 60 años o más, a la gente que ha cumplido el 40% de la condena, ¿cierto? A la gente que lleva más de un año en detención preventiva en establecimiento carcelario. ¿Y qué van a hacer ustedes? Me van a pasar eso a los defensores públicos, para que los defensores públicos sean quienes pidan la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por domiciliaria y el respectivo subrogado penal en caso de que pudiese ser acreedor la persona ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, ¿cierto? Entonces, obsérvese que la Corte no es capaz de llegar a tomar una decisión como, por ejemplo, decir, vea, ¿por qué la Corte Constitucional no puede llegar a decir, vea, se encuentra en juego la vida de las personas que se encuentran allí y por ende vamos a ordenar una excarcelación de cierto tipo de presos, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, nosotros como semillero de estudios dogmáticos y sistema penal de la Universidad de Antioquia, desde que empezó a suceder toda esta temática, desde la expedición del decreto 546 de 2020,
empezamos a tomar acciones con el objetivo de ayudar a la población carcelaria, ya sea que estén en los diferentes ERON o en los diferentes centros de detención transitoria. Creamos formatos de tutela. Presentamos acciones de tutela porque considerábamos que existía un perjuicio irremediable, que la vida de estas personas se encontraba en riesgo y también su salud se encontraba en riesgo, al tal punto que en estos momentos no se sabe cuáles son todos los efectos secundarios del COVID-19. Nosotros presentamos muchas de estas tutelas y muchos de los jueces decían que no eran competentes porque para el asunto existía el trámite de la sustitución de la medida de aseguramiento y la solicitud ante los jueces de ejecución de pena en el caso de los juzgados penales. Pero la práctica nos dice algo diferente. Usted va y solicita hoy en día una sustitución de una medida de aseguramiento, ¿cierto? Solicitando la detención domiciliaria y lo que le van a decir a ustedes los jueces es, vea, es que de forma expresa el decreto 546 de 2020 nos dice que por ese delito esta persona no puede ser acreedora de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por domiciliario, ¿cierto? Frente a este panorama, que nosotros podemos avisorar como una solución a corto plazo. La primera solución a corto plazo es que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y los jueces de control de garantías inapliquen las excepciones que se encuentran dentro del decreto y por tanto concedan, ¿cierto? Concedan la medida de aseguramiento de detención domiciliaria y el respectivo subrogado penal, ¿cierto? Le estamos diciendo, vea, aplique directamente la Constitución e inaplique la normatividad que vaya en contravía de ello, lo que no le permita que la persona pueda irse a la casa, porque está en juego un valor supremo, como lo es, por ejemplo, la vida. Y la segunda solución que nosotros encontramos es, en estos momentos, el decreto 546 de 2020 ya está en manos de la Corte Constitucional. Muy pronto seguramente saldrá un fallo, porque la Corte Constitucional tiene que hacer un control posterior y automático. ¿Qué significa esto? Significa que la Corte va a tener que pronunciarse de fondo sobre el decreto y lo que se le solicita a la Corte, o lo más sensato que podría hacer la Corte, es eliminar un montón de exclusiones, si no la gran mayoría o si no todas, de las que están en el artículo 6 de dicho decreto, es decir, quitar todo el articulado del Código Penal que se encuentra allí. El control difuso en Colombia es posible. Existió el caso de un juez en Salamina Caldas, en donde inaplicó mediante el control difuso el artículo 6 del decreto 546 de 2020 y condenó a la persona mediante un preacuerdo y posteriormente concedió la detención domiciliaria. Esa sería la solución a corto plazo. Ahora, la solución a mediano y largo plazo, desde luego, es desmontar, empezar a depurar el Código Penal colombiano y empezar a mejorar las garantías de los procesados. En primer lugar, es empezar a depurar los delitos del Código Penal colombiano. ¿Por qué? Porque en Colombia, pues casi todos los delitos tienen una pena igual o mayor de 4 años de prisión. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo de esto es que cuando alguien está siendo procesado por alguno de estos delitos, pues se cumpla con el requisito de la detención preventiva en establecimiento carcelario. Uno de los requisitos, ¿cuál es este requisito? Pues que el delito sea igual o mayor a 4 años de prisión. Entonces, hoy en día existen dos grandes problemáticas. La primera, la demagogia electoral, ¿cierto?, del legislador con el objetivo de ganar adeptos políticos, de crear nuevos tipos penales, nuevos delitos, así sus finalidades no se vayan a cumplir, ¿cierto? Y la segunda de ellas es hacer una garantía más fuerte de la detención preventiva en establecimiento carcelario con el objetivo de que limitar al juez de control de garantías para que dicha medida realmente sea prácticamente excepcional. Porque es que el objetivo de la detención preventiva en establecimiento carcelario es sin lugar a dudas vulnerar la presunción de inocencia. Porque como lo dije, cerca de 35.000 personas ahorita se encuentran en los ERON siendo procesados, es decir, presos sin condenas. Esa sería como el aporte que me gustaría hacer en este conversatorio y te reitero las gracias por la invitación. Bueno, a todos los participantes. Cumplieron muy bien con el tiempo y eso favorece mucho ahora para que desarrollemos las preguntas. Aspectos muy importantes se dieron pues como en todo el asunto. Pero, un momento, tengo una interferencia. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchan. Bien, sí.
Sí, muy bien. Bueno, como les decía, muchas gracias por los aportes que hicieron en este tema. Es bastante importante porque de alguna manera queda sacado pues como entre todos los temas que tiene el país. Aspectos muy importantes en tanto los ponentes, en el caso de Luis, los empleados en los diferentes establecimientos de reclusión y las cargas, digámoslo así. Igualmente, la idea que planteó el profesor Juan Esteban sobre el estado penal y Mariana y César que trajeron un tema muy importante también a colación y es la situación que se presenta en las URI de la ciudad. Ahora pasemos a las preguntas que nos han dejado en el Facebook. Vamos a iniciar con un comentario que nos hizo uno de los chicos de las chicas que está conectado. Dice, Daniela López Muñoz dice, la Corte Constitucional en las sentencias relativas al estado de cosas inconstitucional respecto al sistema penitenciario ha proferido órdenes difusas, lo cual impide la efectiva responsabilización de los entes institucionales, prestación interpenenciarios respecto a la prestación de los servicios que garantizan la efectiva protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. Y especialmente la ley de Estado frente a sus obligaciones con la población. Yo creo que Jennifer, disculpa, no se te está escuchando bien, está muy entrecortado. Sara Gutiérrez nos pregunta, profesor Juan Esteban, si es posible tener acceso a las diapositivas. Está muy entrecortado. Permítame un momento, me retiro y vuelvo a ingreso. ¿Me escuchan en este momento? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Listo. Te la escuchamos perfecto. Listo. Profesor Juan Esteban, le decía que nos preguntan si se puede tener acceso a las diapositivas. Ah, claro, sí. Yo se las envío para que las puedan compartir con el público. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta para el dragoneante Luis. ¿Qué esfuerzos se han hecho desde su entidad para intentar que el resto de implicados cumplan las decisiones jurisdiccionales que relató? ¿Me repite, Jennifer? Qué pena. Dice, ¿qué esfuerzos se han hecho desde su entidad para intentar que el resto de implicaciones cumplan las decisiones jurisdiccionales que relató? Bueno, sin lugar a dudas, desde la misma Dirección General del IPEC, en concurso con los diferentes directores de establecimientos carcelarios y pues frente a unas exigencias por parte de la organización sindical, se han emitido una serie de oficios donde se llama al cumplimiento. Yo creo que la Corte sí ha sido clara en el tema de las responsabilidades de los entes territoriales y de las diferentes entidades del Estado frente
a sus privados de la libertad. Yo creo que la misma Procuraduría General de la Nación en diferentes circulares ha manifestado esta obligatoriedad e incluso ha expresado su intención de advertir sobre iniciación de procesos disciplinarios a los alcaldes que no cumplan con estos artículos de la Ley 65 del 93. La Ley 17/9 del 2014 igualmente lo ratifica. Y pues los organismos de control han sido vehementes frente a esta responsabilidad que hoy genera todo este tipo de consecuencias en la SURI y en las salas de paso pues de las estaciones de policía. Se han hecho por medio de las exigencias, hemos logrado que de pronto algunos municipios como son el de Bello y Copacabana en años electos han podido firmar y ejecutar convenios interadministrativos con el establecimiento carcelario, tratando de subsanar un poco las pequeñas necesidades que hoy tienen los privados de la libertad en calidad de sindicados de su jurisdicción, pero existen resistencias administrativas, como el caso del municipio de Medellín, que por varias administraciones han negado esta responsabilidad o hacen referencia al cumplimiento por medio de unos acuerdos o unos direccionamientos de presupuesto en otros caminos que no son el cumplimiento de la norma. Entonces sí ha habido acciones, pero desafortunadamente no han tenido el efecto necesario para este fin. Bien lo decía el profesor que si le quitamos la carga que hoy tiene el INPEC, que son responsabilidad de otros organismos o de las entidades de agentes territoriales o las otras entidades del Estado, hoy fuera otra la cifra frente a las condiciones de habitabilidad en los centros de reclusión. Hay más de 35.000 personas en calidad de sindicados y a esto se suman pues las otras personas que son de otra competencia, otras responsabilidades, pero que desafortunadamente no se asumen. Entonces, en ese sentido, pues es como las acciones que hemos realizado. Ok, Luis, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que no se especifica para quién, cualquiera entonces, o todos pueden responder esta. ¿Cómo se están protegiendo los derechos fundamentales de los reclusos? Planteo un caso. El recluso que cumple las 3/5 partes de la condena, que los hace candidatos a prisión domiciliaria y dispositivo electrónico. También cómo se está protegiendo el derecho a la acción de tutela cuando los reclusos no pueden otorgar poder a apoderados o terceros, más cuando la unidad jurídica está sin funcionamiento. Está sin funcionamiento. Hola Claudia, a mí me gustaría, ¿me escuchan? Me gustaría responder esa pregunta. Sí, sí, te escuchamos, César. Bueno, lo primero frente a la pregunta de las 3/5 partes de la condena, efectivamente, pues, digamos lo que para entrar entonces al tema de la prisión domiciliaria se necesitaría el 60% o 3/5 partes de la condena, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que hay un artículo del Código Penal colombiano, que es el artículo 68A, ¿cierto?, que te dice qué delitos no son susceptibles de prisión domiciliaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, imagínense un delito sexual. Entonces, el sujeto cumple las 3/5 partes de la condena, por eso colocaba el ejemplo. Aparte de ello, está enfermo, ¿cierto? Y cometió algunos de los delitos que están excluidos por parte del 68A, lo que hay que hacer en este caso es entonces acudir ante un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, el juez que lleva el proceso del sujeto, ¿cierto? Se acude ante dicho juez y se solicita el subrogado penal. ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? Que el juez, desde un punto de vista objetivo, lo que va a hacer es negar dicho subrogado penal porque dice, vea, está excluido el 68A, pero también se puede amparar en el 546, en el decreto 546 de 2020, que te prohíbe también, por eso te digo que ese decreto en vez de beneficiar se vuelve más restrictivo, que te prohíbe también que la persona pueda estar en prisión domiciliaria, ¿cierto? Ahora, frente al tema de la acción de tutela, ¿qué pasa si una persona está en una cárcel, en una penitenciaría y no puede interponer la acción de tutela? Existe una figura que se llama la agencia oficiosa. ¿Qué es la agencia oficiosa? Es cuando la persona está en imposibilidad física,
¿cierto? O psicológica de actuar por sí mismo. Entonces, en ese sentido, y nosotros desde el semillero también, los formatos de acción de tutela los hicimos mediante la agencia oficiosa. Es decir, se interponía por parte de un familiar la acción de tutela con el objetivo de buscar la libertad de esta persona o por lo menos la detención domiciliaria mediante la figura de la agencia oficiosa, porque se entiende que la persona ya podría estar en imposibilidad física o psicológica. Esa sería como la respuesta que podría dar sobre las dos cuestiones que plantean en la pregunta. Muchas gracias, César. ¿Alguno de los otros participantes? Sí, a mí me gustaría agregar algo a lo que dice Mauricio, que es una de las principales críticas que se le ha hecho al decreto, y es que no solamente se les exige que cumpla con ciertos requisitos, por ejemplo, de ciertos subrogados penales, sino que la problemática en sí viene siendo las excepciones que termina siendo el decreto, que terminan siendo incluso mucho más restrictivas que el ordenamiento penal. También se problematiza mucho por esto, porque hay muchos delitos que son excluidos incluso cuando no tienen ni siquiera víctima, o que son los que se ven más comúnmente, como por ejemplo porte de estupefacientes. O sea, hay un sinfín de exclusiones que trae el delito, entonces por eso es que se ven de manera, digamos, demasiado evidente la vulneración que hace el mismo. Ok, muchas gracias. Yo quisiera agregar algo también respecto a eso, y es que pues, digamos que la consideración que yo haría es que esto no es un problema jurídico normativo. Si uno mira la racionalidad axiológica del decreto 546 del 2020 es más que suficiente, es decir, existe una suficiente sustentación en términos axiológicos de las necesidades de adoptar las medidas, hay unas valoraciones claras, es más, incluso el decreto en términos axiológicos da para pensar que las medidas iban a ser diferentes, digamos que ya el problema es de racionalidad instrumental en el sentido de que no logra precisamente en la parte resolutiva establecer los mecanismos que permiten una excarcelación masiva de personas para tomar las medidas conducentes a la protección de los derechos a la vida y a la salud de quienes se encuentran privados de la libertad bajo las diferentes circunstancias que han sido denunciadas. Pero eso es un problema político porque es que finalmente no es solamente el problema jurídico, sino que uno mira lo que hace el actual gobierno y la actual fiscalía con todo este tema, y es vergonzoso, es un espectáculo en el cual se están engañando con la población más débil y vulnerable que se encuentra privada de la libertad. En últimas, lo que sale a hacer este fiscal Barbosa en sus declaraciones es decir que no, que él está protegiendo y salvaguardando a la seguridad y la libertad del resto de personas, no permitiendo que la gente salga, cuando es una absoluta falacia. Es decir, lo que estás exponiendo a esta población a contagios y a graves riesgos, es decir, incluso una valoración en términos pues, utilitarios, si de eso se trataría, y para ubicar la discusión, y con esto cierro esta respuesta. Es decir, es que están creyendo que entonces las unidades de las UCI, las unidades de cuidado intensivo para la población carcelaria es distinta al resto de las unidades de cuidado intensivos para el resto de nosotros, la población que nos encontramos en libertad. Es la misma, es decir, si hay una crisis en la cárcel, hay una crisis para toda la población del país y hay una crisis para todo el sistema de salud público del país. Por lo tanto, es una falacia que estén salvaguardando los derechos de las personas, pero además, en últimas, como lo estaba y pretendía señalar en la exposición que hice, es que en últimas pretenden colocar todos los males, o hacer recaer todos los males de esta sociedad en la población que se encuentra en la cárcel, mientras en su papel como fiscal, en su papel como gobierno, en su papel como entes jurisdiccionales, terminan garantizando la impunidad a los principales criminales que se encuentran en este país. Entonces ensañan es contra los débiles, contra los pobres o contra el opositor político, mientras que grandes corporaciones multinacionales, grandes poderes económicos, narcotraficantes y demás permanecen en la absoluta impunidad. Muchas gracias, profesor. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Jennifer, ¿me permites? Sí, claro. Bueno, es muy importante sumar a esto que las oficinas de asesoría jurídica al interior de los centros penitenciarios y carcelarios se encuentran en funcionamiento. Las oficinas las oficinas jurídicas, inclusive, porque hay una oficina, por lo menos lo que trata en el establecimiento carcelario de Bellavista, hay una oficina en la parte interna que es de consultorio jurídico, y hay una oficina principal que es la oficina jurídica de todo el establecimiento. La no funcionalidad de esta oficina pues no nos llevaría a haber presentado o postulado
dentro de los filtros que se realizan esta misma, los que se presentaron ante los jueces para su respectiva asignación del beneficio del decreto. Pero pues esto desafortunadamente pues no fue de buen recibo por parte de los jueces y que hoy pues nos lleva a ver lento o a ver poco efectivo este decreto que pretendía desescalonar el riesgo que existe al interior de los centros carcelarios. Las oficinas al interior de los centros carcelarios siguen en funcionamiento, el servicio penitenciario no ha cesado en ningún momento, se sigue elaborando día a día, tenemos algunas restricciones por medidas preventivas, pero todo lo que es el aparato administrativo, jurídico, de redención, de actividades de redención de la pena, todas las actividades, el motor administrativo de los centros penitenciarios se están desarrollando con total normalidad. Pues hay unos distanciamientos que pues no nos permite realizar las actividades del centro educativo, de algunos talleres, pero que lógicamente pues se trasladan hacia los pabellones para que de allí se realicen por medio de talleres y otro tipo de medidas, toda la redención de la pena para lo que es la parte de formación, la parte del centro educativo. Pero lo que son las oficinas jurídicas, la oficina de atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, se están desarrollando y están funcionando con total normalidad. Eso quería aportar, por favor. Muchas gracias, Luis. Bueno, otra pregunta de Fernando Guerrero es, COVID nos está desnudando en varios temas que se venían ya gestando, pero que no quisimos voltear a ver. ¿Por qué ha fracasado el derecho penal moderno? ¿Por qué trata de legitimar el poder punitivo, un poder punitivo que es irracional, arbitrario, discriminador, selectivo? Reproduce la violencia, utiliza un discurso sobre el mito de que la pena cumple finalidades preventivas, y eso no es verdad. Por eso no soy partidaria de ese punitivismo rancio que criminaliza todo, encarcelando a los pobres. De ahí que simpatizo con una ley de amnistía, como se está haciendo recientemente en México, mi país, y con ello buscando una verdadera reinserción social. Mientras no lo hagamos con ojos críticos, seguirá pasando lo mismo. Profesor Juan Esteban, le cedo esta pregunta que nos hace este compañero de México. Pues digamos que el sistema penal, pues digamos que lo que hemos venido observando y lo que se ha diagnosticado, incluso hace poco leía un texto de Zaffaroni mirando un poco como todos estos asuntos y daba cuenta precisamente que buena parte del sistema penal, pues como bien lo señala el interviniente, se concentra en ciertos tipos de prácticas y ciertos tipos de delitos y ciertos tipos de criminalidad, pero eso tiene una funcionalidad en términos de generar sistemas de obediencia. Yo creo que hace falta un análisis mucho más profundo de cuáles son las causas del delito y la criminalidad en Colombia. Uno, por ejemplo, ha mirado en Medellín, que históricamente en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en Colombia, en términos generales, pues digamos que los conflictos que se dan en Medellín son reiterativos. Se presentan fenómenos de reciclaje permanentemente de actores armados, tanto actores del conflicto armado en términos del VIH, se presentan reciclajes de actores que participan de las guerras entre combos y bandas, y constantemente se han desarrollado políticas de tipo securitario que han pretendido neutralizar estos asuntos, pero que en última nunca resuelven los conflictos que están en la base. Entonces digamos que hay una serie de conflictos, y con esto no quiero decir que sea la pobreza o la exclusión las que generan los delitos, sino que finalmente el problema de evitar que ciertos tipos de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica caigan en los mecanismos de la ilegalidad asociadas al crimen organizado y demás, es muy poco atendido. Digamos que la política criminal centralmente en Colombia se ha enfocado en básicamente perseguir la figura del delincuente y el criminal, y muy poco en atender los fenómenos de la criminalidad, en el sentido de resolver los conflictos que están allí en la base. Entonces creo que eso es un asunto fundamental para tratar, pero además, pues obviamente, como lo ven insistiendo, digamos que ha sido el sentido de mi intervención, es que mientras esto sucede con ciertos sectores de la población, digamos que el poder punitivo se ensaña es con los eslabones más débiles de las cadenas de criminalidad. Y pues eso es lo que hemos estado vislumbrando en los últimos años, es decir, los grandes crímenes. Incluso a mí me faltó por hablar de los grandes crímenes ambientales, los ecocidios que se han venido cometiendo en el país
de cuenta de procesos extractivos, son crímenes que nos privan del agua, del aire. En Medellín, por ejemplo, en nuestra ciudad vivimos en una permanente emergencia por cuenta del aire, y el aire mata más gente que la violencia que se presenta en Medellín. Los cálculos más conservadores dan cuenta de que en Medellín, por cuenta de la contaminación atmosférica, mueren cerca de 2.000 personas, ¿cierto? Y los estudios de otros investigadores de la Facultad de Salud Pública propiamente dan cuenta de 3.000 o 5.000 personas. Y eso no es tratado como un fenómeno criminal, es tratado simplemente como un problema un problema medioambiental que requiere ciertas medidas, pero los responsables de estas muertes o enfermedades que se presentan por este tipo de fenómenos gozan de absoluta impunidad e incluso son los beneficiarios de las políticas públicas que están buscando precisamente corregir estos problemas, lo cual es un absoluto contrasentido. Entonces digamos que obviamente el sistema penal que tenemos hoy en día, la política criminal que nos domina, es una política criminal bastante injusta y que termina reproduciendo las injusticias sociales que todo el sistema posee en términos generales. Muchas gracias, profesor Juan Esteban. Tenemos una pregunta para todos los ponentes de Luis Morales. ¿Procedería un habeas corpus correctivo con base en la contingencia actual de COVID? Bueno, yo quisiera ahondar sobre esa pregunta. La idea del habeas corpus fue propuesta inclusive por un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el profesor Juan Fernando Gutiérrez. El profesor Juan Fernando Gutiérrez presentó el habeas corpus precisamente para los reclusos que estaban en la estación de policía de La Candelaria, pero dicha decisión de habeas corpus fue negada toda vez que el tribunal pues, la confirmó en el sentido de decir que el habeas corpus pues, procede cuando existe una privación injusta de la libertad y el tribunal se basa en cuestiones de meramente legalidad, que es, por ejemplo, una privación injusta de la libertad. Es cuando el sujeto, por ejemplo, es aprehendido o es capturado y no se resuelve la situación jurídica más allá de las 36 horas después de que es aprehendido o capturado, o que, por ejemplo, es aprehendido o capturado en una orden de captura, ¿cierto? Eso sería una situación de ilegalidad. Y entonces el tribunal lo tomó desde el punto de vista de la mera legalidad. Pero podría existir un análisis mucho más fuerte de decir que no solamente es una situación de ilegalidad, sino por qué no pensar en una situación de constitucionalidad en el sentido de que no solamente se están vulnerando el derecho fundamental a la libertad de locomoción, sino muchos de los derechos fundamentales de las personas que están en la estación de policía de La Candelaria, como amenazar potencialmente el derecho fundamental a la vida y vulnerar los derechos fundamentales a la salud, como ustedes vieron en las imágenes. Entonces, dentro del ordenamiento jurídico procede, pues, digamos, lo que podría proceder, pero ya existe como una decisión del tribunal que dice que en estos momentos que no procede a pesar de todos los esfuerzos que desde la academia y los sectores preocupados por esta situación hemos impulsado. Muchas gracias, César. ¿Alguno otro quiere dar respuesta a esa pregunta? Está bien. Tenemos entonces una pregunta para Mauricio y Mariana. ¿Se ha considerado que las cárceles o estaciones de policía pueden ser fuente de contagio hacia el afuera, por ejemplo, a través de las familias de los funcionarios de policía o IMPEC? También, para todos, ¿conocen estadísticas acerca de las personas recluidas para establecer una relación entre cárcel y pobreza en Colombia, como lo planteó el profesor Esteban? Mariana. Sí. Como se mencionaba, esa es incluso una de las problemáticas de la falta de estructuración que trae el decreto 546 por la falta y el incumplimiento que hace respecto a los juicios de conexidad, finalidad y proporcionalidad. No es solamente la preocupación del hacinamiento por las personas privadas de la libertad, sino de todas las personas que trabajan en estos sectores porque también tienen un contacto con el exterior. Por ejemplo, en Villavicencio ya también hay varias personas del IMPEC que tienen este virus. La pregunta que se le debería hacer al gobierno es, ¿acaso porque las personas están privadas del derecho a la libertad no siguen siendo personas y no se ven también inmiscuidas a toda la pandemia y la situación que está pasando? Ha sido una crítica muy fuerte, también como lo mostramos en las imágenes,
las personas que trabajan allí ni siquiera cuentan con las dotaciones, como ya también lo decían ahorita los ponentes, y no están cumpliendo ni siquiera respecto a los derechos laborales que se les exige. También no solamente es una vulneración del derecho a la dignidad, sino en conexidad, el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida, que también se ve gravemente vulnerado. Gracias, Mariana. César, ¿tiene algo que agregar? Sí, yo quisiera agregar frente al tema de la pobreza, que tiene que ver, que va muy ligada al tema de la escolaridad. Y yo creo que la gente, quiero que vea estas cifras, que fue el informe de abril que presentó el INPED, ¿cierto? Frente a los errores, establecimientos de reclusión del orden nacional. ¿Ve? El 4,8% de las personas, 5.674, son iletrados. El 33,1%, es decir, 38.885, entraron con básica primaria. El grupo que concentra la mayor población es el de los internos con algún grado de escolaridad de básica secundaria o media vocacional, que es el 58,4%, correspondiente a 68.479. Y apenas el 3,4% de los internos son profesionales o tienen algún tipo de especialización. Son cifras demasiado dicientes. Es decir, existe una estrecha correlación entre nivel de escolaridad y pobreza. Y a su vez, existe una estrecha correlación entre nivel de escolaridad, pobreza y personas que entran en un establecimiento carcelario. Es decir, ¿se criminaliza la pobreza? Desde luego que se criminaliza la pobreza. Desde el punto de vista criminológico, digamos lo que la criminología trata por muchas teorías criminológicas de intentar dar alguna luz de por qué existe la delincuencia, de por qué se cometen delitos, ¿cierto? Y una de las teorías es, por ejemplo, la teoría de la anemia de Merton, la que dice existe un fin estructural, ¿cierto? Existe un fin social. El fin social es el fin cultural, perdón. El fin cultural es el fin que la gente pretende alcanzar. El fin estructural, los medios estructurales son los medios que tienen las personas. Resulta que todo el mundo no tiene los medios, entonces existen comportamientos desviados o comportamientos delincuenciales. Eso sería como el resumen de la teoría de Merton. Y esa teoría nos podría ayudar mucho para decir por qué hoy en día en Colombia existe tanta población, ¿cierto? Sin realmente un grado de escolaridad avanzado, porque como lo acaba de decir, solamente menos del 4% son profesionales o tienen algún tipo de especialización. Entonces es muy bueno que la población conozca este tipo de estadísticas y se haga esa pregunta. ¿A quién se criminaliza en Colombia? ¿Por qué se criminaliza en Colombia? ¿Cuál es el objetivo de tener gente encerrada en las cárceles? ¿A quién favorece? Ahí les dejo esas preguntas. Sí, Muchas gracias, César. Yo complementaría lo que dice César, porque creo que esas estadísticas son muy importantes y incluso creo que el problema va más allá de la población que va a la cárcel y es también mirar un poco las personas que hacen parte de las organizaciones delincuenciales o criminales que son principalmente perseguidas por el sistema judicial colombiano. Y estoy recordando el informe de la Dirección de Acuerdo de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica recientemente, un informe de tipo cuantitativo donde mostraba un poco de dónde provenían las personas que se habían vinculado principalmente a las estructuras paramilitares desde los años 90 hasta el 2006, que se dio la desmovilización en el marco de la Ley 975, y uno observaba también esa misma correlación que está hablando y señalando César Mauricio, y es precisamente personas de baja escolaridad, personas que encontraron en el paramilitarismo una forma de trabajo, una forma de ingresos y demás. Entonces digamos que básicamente lo que se podría afirmar es que pues más allá de las estadísticas lo que existe es una realidad inobjetable, en el sentido de que buena parte de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, la única alternativa que están encontrando en el escenario colombiano de obtener algún tipo de ingresos a través de los mercados de la ilegalidad y la criminalidad. Y en ese sentido, digamos que el fenómeno de atender no es precisamente, o de perseguir no es precisamente a las personas que se vinculan a este tipo de asuntos, sino resolver de base los conflictos que están en el trasfondo de estas situaciones, y es precisamente cómo lograr que exista una economía que sea más incluyente. Pues digamos que incluso ahorita hace poco, y hago un paréntesis acá porque esto está precisamente relacionado con todo este tema, aunque desde una mirada compleja, es que pues uno observa que siempre se ha hablado de las situaciones de rebusque
de manera generalizada y seguimos subestimando los escenarios de la informalidad que se presentan en la economía colombiana. Y pues ahorita veíamos la última cifra de FENALCO, donde hablaba de cerca de 80.000 comercios cerrados en medio de la pandemia, lo que da cuenta de que incluso en los escenarios de la formalidad existen situaciones de rebusque permanente. Entonces, en ese sentido, cerrando ese paréntesis, lo que quiero señalar es que en última instancia el problema de muchas de las personas pobres que van a la cárcel es porque se encuentran precisamente los eslabones más débiles de las cadenas criminales, y es ahí sobre las que precisamente se hace recaer el peso del sistema penal colombiano, y por lo tanto digamos que las soluciones que habría que dar es precisamente cómo evitar que estas personas caigan en esos circuitos de economías ilegales y de organizaciones criminales, antes que tratar de simplemente psicologizar, individualizar el problema y tratar de mostrar como si fueran personas anormales. Básicamente es lo que se presentan en situaciones también de rebusque que se terminan expresando en estos tipos de escenarios. Muchas gracias, profesor Juan Esteban. Tenemos otra pregunta, la profesora Mónica Lopera, que dice, además de la excarcelación, ¿qué medidas se están implementando en otros países para superar la actual crisis por la epidemia? Profesor Juan Esteban, ¿desea usted comenzar con esta respuesta? Mira, no, yo no tengo mucha información al respecto. Digamos que lo que he analizado ha sido básicamente en Colombia, y lo que he logrado mirar de otros países como Argentina, Brasil, otros lugares, lo que se ha buscado es precisamente procesos de excarcelación. Y esto tiene una razón de ser, y es que, pues, como ha sido ampliamente documentado en este foro, es porque hay situaciones de hacinamiento que se arrastran históricamente en las cárceles del país. Y pues esas situaciones de hacinamiento y confinamiento que se vienen en las cárceles son las que no permiten que se puedan tomar las medidas preventivas, que son las del distanciamiento físico, para evitar los contagios, la propagación del contagio, y no solamente es con la población carcelaria, sino también con las personas que trabajan en el sistema penitenciario, los funcionarios del INPEC y demás personal administrativo. En ese sentido, digamos que pues obviamente eso tendría que complementarse con otro tipo de medidas, tales como contar con todos los insumos de bioseguridad, para que las personas que pues no gocen de estas medidas de descarcelamiento pues por lo menos puedan tener una mascarilla, un tapabocas, acceso a los implementos de aseo necesarios para garantizar precisamente las medidas de salud pública que se requieren. Digamos que esa es como la respuesta que podría aproximar Jennifer. Muchas gracias, profesor. ¿Alguno de los otros participantes desea ampliar esta pregunta o aportar algo diferente? Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna forma de construir aislamiento en las cárceles de mujeres? Es decir, espacios, o qué otras formas se pueden dar. Yo creo que Luis nos podría dar respuesta a esa pregunta. Sí, es muy claro que desafortunadamente no existen pues la infraestructura necesaria para generar ese tipo de espacios. Igualmente, en algunos centros carcelarios donde existe un sitio de área de sanidad, pues este debe estar libre de contagio, por el tema de que estos sitios son utilizados en cualquier situación. Las cárceles no solamente se ven afectadas por el COVID, como lo manifesté, hay otras enfermedades infectocontagiosas también que a veces generan una pandemia al interior. Igualmente, en las diferentes reyertas, en enfrentamientos y esto, pues también se genera la necesidad de utilización de las áreas de sanidad para mitigar o atender la situación, y por ello pues el área de sanidad debe estar libre de esta situación, debe haber un sitio específico donde se pueda generar un consultorio COVID, donde se pueda dar las condiciones de habitabilidad para el aislamiento preventivo de las personas sospechosas o el aislamiento de tratamiento para las personas confirmadas de COVID. Y pues como lo dije, en los establecimientos
de reclusión del orden nacional donde se encuentren estos sitios, donde se puedan habilitar estos sitios, pues desafortunadamente no hay de esas condiciones. Y en otros establecimientos carcelarios, más exactamente en los pequeños, en los de los municipios, va a ser muy difícil, implementar un espacio de aislamiento preventivo para evitar una propagación acelerada de este virus al interior de los centros carcelarios. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los participantes en el foro. Para concluir, entonces, tenemos que la situación carcelaria se ha mantenido, digamos, durante el tiempo en condiciones de hacinamiento, incluso que se incrementa cada día más, que la mayor parte de las personas que se encuentran privadas de la libertad pertenecen a los grupos más vulnerables de la población, ¿cierto? Que han sido excluidos muchos de servicios básicos como educación, empleo, trabajo, vivienda y muchos otros pues que garantizan que el desarrollo humano de las personas se den en unas condiciones dignas y aptas, ¿cierto? Y esas personas por lo general han sido las que han ido a parar a los establecimientos de reclusión, o sea que estamos hablando de una doble exclusión, ¿cierto? Finalmente, digamos que en esta evolución que ha tenido el sistema penitenciario se han creado otras instituciones como la USPEC para dar curso a los problemas estructurales que ya se venían presentando, pero al parecer estos se han incrementado y no hay una respuesta efectiva del gobierno, ¿cierto? Entonces, frente a un sistema que ha sido opresor de la población y de alguna manera de los más vulnerables, ¿cierto? El Estado se ha encargado de ser, de alguna manera, castigado, el sistema penal se ha vuelto castigador, ¿cierto? Y han sido estas personas, digamos, las que han sufrido como las consecuencias. En este panorama, un evento como la pandemia devela todos los problemas entre todas las instituciones y la desarticulación que hay entre todas las entidades del Estado, ¿cierto? En todos los niveles, gobierno central, departamentales y municipales, ¿cierto? Que si bien han tomado medidas para la población en general, de la población en general no se ha destacado las personas privadas de la libertad, que hacen parte incluso de las estadísticas del país, ¿cierto? Esa sería como la gran conclusión. Luis, cuéntenos qué quiere adicionar. Es muy importante manifestar que la creación de la USPEC se da por decisión gubernamental y pues lógica, genera todo tipo de incertidumbre frente a su ejecución, frente a su funcionamiento, administrando los recursos del INPEC. Desafortunadamente, esta entidad ha sido errada totalmente en sus decisiones. Vemos cómo hoy se encuentra totalmente cuestionada por los organismos de control frente a los infinitos contratos que se han creado en cursos sin terminar, inclusive algunos donde desafortunadamente ni siquiera se inició, y pues esto le pone una traba aún más lamentable al desarrollo de un sistema penitenciario y carcelario colombiano que debe avanzar frente a la exigencia que genera la población privada de la libertad. Hoy vemos cómo está la disminución del grado de hacinamiento a nivel nacional, pero debemos ver también cómo están hoy las URIs y salas de paso, porque este personal, pues lógicamente al no haber un sitio de reclusión de los entes territoriales, o al no haber un sitio de reclusión, otro sitio de reclusión donde recluirlo, pues lógicamente tendrán que ir a los ya existentes, aumentando así pues su grado de hacinamiento. Como lo manifestaba Sebastián, el tema de que nos cogió desprevenidos totalmente a todos los países, a todas las entidades de esta pandemia. También es cierto lo que comenta el participante por FEX. Desafortunadamente desnuda la situación actual de un país indiferente ante las necesidades de las personas más vulnerables. Y esa es la población privada de la libertad. Yo quiero resaltar algo, que es que desafortunadamente en las campañas políticas se evidencian múltiples comunicados, múltiples pronunciamientos,
pero una vez llegan al poder, desafortunadamente estas personas, ni la población privada de la libertad, ni los servidores públicos penitenciarios son tenidos en cuenta para las decisiones acertadas que se deben tomar frente al mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario colombiano. Muchas gracias, Luis, por su participación y muchas gracias a todos los participantes en el foro. Finalmente hacemos llamados a todas las instituciones del Estado, porque esto no es un trabajo de una sola institución, sino que es un trabajo intersectorial y finalmente son seres humanos los que se encuentran privados de la libertad y merecen vivir en condiciones dignas. Muchas gracias. Profesor Juan Esteban. Muchas gracias, Jennifer. Pues antes de terminar, un agradecimiento y simplemente resaltar una idea final, y es que en últimas la política criminal y las ideas de delito que existen, yo creo que hay que entenderlas no de manera ontológica, sino como construcciones sociales, y comprender precisamente que las personas que se encuentran privadas de la libertad en muchos casos están privadas es por ejercicios de poder arbitrario que en ese tipo de construcciones sobre lo que es el delito y la delincuencia y la criminalidad se han visto favorecidas y en últimas hacen recaer el peso de todo su poder sobre esta población. Yo creo que es hora también de reevaluar, no solamente en medio del coronavirus, sino en términos estructurales, la cárcel. Digamos que la cárcel sigue siendo el gran fracaso de nuestro tiempo. La cárcel no resuelve ningún problema, los termina agravando, y las cárceles nunca han cumplido con esa tal finalidad de la resocialización, porque en últimas, o todas estas ideologías que rodean todo este discurso del sistema penitenciario y carcelario, porque en últimas lo que vemos es que las cárceles están sirviendo simplemente para generar obediencia y mecanismos de castigo sobre ciertos sectores de la población. Entonces, digamos que el llamado es a que precisamente lo que hay que hacer es un debate más a profundidad sobre precisamente cuáles son los mecanismos que se requieren para resolver el tipo de conflictos que se presentan en nuestras sociedades, más allá de la cárcel y este tipo de castigos punitivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a todos muchísimas gracias. Esperamos que este foro haya sido de gran utilidad y contribuido pues a conocer un poco más sobre el panorama de lo que se vive hasta el momento en las cárceles de Colombia. Que tengan una muy buena tarde y espero que nos encontremos en otro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias para todos, gracias por la invitación y feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, César, saludos. Me alegra volver a verte.